¿Alguna vez te has despertado de un sueño con una sensación inexplicable, como si algo importante te estuviera hablando, pero no sabes qué? ¿Y si te dijera que en realidad tus sueños podrían ser uno de los canales más poderosos que Dios utiliza para hablarte, para revelarte mensajes que cambiarán el curso de tu vida y te acercarán más a su propósito divino? ¿Te atreverías a escuchar? En este video vamos a descubrir un secreto que muchos han pasado por alto. Dios no solo habla a través de la Biblia, de predicaciones o de oraciones, sino también en lo más profundo de nuestra mente, cuando estamos en el silencio de la noche. Los sueños no son solo historias que nuestra mente inventa mientras descansamos. Pueden ser, de hecho, medios divinos por los cuales el Espíritu Santo nos habla, nos guía y nos orienta. ¿Te gustaría saber cómo reconocer estos mensajes? Es posible que muchas veces te despiertes confundido, con una sensación de inquietud o de paz inexplicable, sin saber qué hacer con esos sueños. Pero lo cierto es que en esos momentos de vulnerabilidad y desconcierto, cuando nuestro espíritu está más abierto, Dios puede revelar aspectos ocultos de nuestra vida, de nuestro futuro e incluso de nuestra relación con Él. Hay algo poderosamente misterioso en la manera en que Él se comunica, algo que va más allá de lo que entendemos, pero que está esperando ser descubierto. Hoy te invito a un viaje espiritual que cambiará tu perspectiva sobre el mundo de los sueños. Prepárate para escuchar una revelación que podría transformar tu vida. A lo largo de este video hablaremos de cómo identificar los mensajes divinos en tus sueños, cómo saber si un sueño proviene de Dios o si es solo producto de tus pensamientos, y qué hacer cuando te enfrentas a un sueño que sientes profundamente que tiene un propósito espiritual. Te aseguro que, al finalizar este estudio, tendrás una comprensión completamente nueva de cómo el Creador se comunica con sus hijos, incluso mientras dormimos. Antes de comenzar, quiero que te tomes un momento para comprometerte con tu fe. Si alguna vez has sentido que Dios te está hablando a través de un sueño, o si estás buscando respuestas que no sabes dónde encontrar, te invito a escribir en los comentarios una breve frase como paz en Cristo. Ese simple acto de fe puede ser el comienzo de una nueva etapa de conexión espiritual. Además, si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas puedan escuchar este mensaje. YouTube llevará este video a quienes más lo necesitan, y juntos podremos difundir la palabra de Dios a muchas más personas. No olvides suscribirte también. Muchos no tienen una iglesia cercana o acceso fácil a la enseñanza bíblica, y tu participación en este canal puede ser la respuesta a la oración de alguien que está buscando una palabra de aliento. Al suscribirte, no solo estarás ayudando a que el mensaje llegue a más personas, sino también estarás fortaleciendo tu propia fe al ser parte activa de esta comunidad. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que, por favor, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el curso de tu relación con Dios. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar este fascinante estudio. Prepárate para ver el mundo de los sueños desde una perspectiva divina. Imagina estar en medio de tu vida cotidiana, con tus planes y sueños ya establecidos, cuando, de repente, Dios interviene de una manera que jamás habías anticipado. Esto le ocurrió a José, hijo de Jacob, en un sueño que cambiaría el rumbo de toda su existencia. En el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos que José, el hijo preferido de su padre, fue objeto de la envidia de sus hermanos. Ellos lo odiaban tanto que lo vendieron como esclavo, dejándolo en una situación que parecía desesperada. Pero lo que nadie podía entender en ese momento era que, a través de esa venta, Dios
estaba cumpliendo un plan mucho más grande. Un plan de salvación no solo para José, sino para toda la familia de Israel. José tuvo 2 sueños, y aunque su interpretación era clara, los demás no entendieron el mensaje divino. En el primer sueño, vio que sus hermanos se inclinaban ante él, un símbolo de su futura autoridad sobre ellos. En el segundo, incluso el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, lo cual representaba la sumisión de su padre, su madre y sus hermanos. Al principio, José compartió esos sueños con sus hermanos, pero en lugar de recibir apoyo o comprensión, fue rechazado y despreciado aún más. Sin embargo, esos sueños fueron la clave para entender la voluntad de Dios para su vida. José no lo sabía en ese momento, pero esos sueños no solo predecían su futuro, sino que lo estaban preparando para las pruebas que tendría que enfrentar. Los sueños eran el vehículo por el cual Dios le estaba hablando, dirigiéndolo hacia el futuro que Él había planeado para él, a pesar de las dificultades y la adversidad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Los sueños no son simplemente imágenes aleatorias que nuestra mente crea mientras descansamos. Los sueños de José nos muestran que Dios puede usar los sueños para revelarnos nuestro destino divino, incluso si en el momento no entendemos completamente el mensaje. Como José, puede que tengamos sueños que nos muestren algo más grande, pero que no entendemos de inmediato. Puede que el mensaje de esos sueños se vea distorsionado por nuestras emociones o circunstancias presentes. Sin embargo, debemos recordar que lo que Dios nos muestra a través de los sueños no es para nuestra destrucción, sino para nuestro bien y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. La historia de José también nos enseña algo fundamental. La obediencia a los sueños que Dios nos da nos lleva a un lugar de poder y autoridad, incluso en medio de la persecución y las dificultades. Aunque sus hermanos lo rechazaron y su vida estuvo llena de sufrimiento, José nunca perdió la fe en los sueños que Dios le había mostrado. Al final, esos sueños se cumplieron, y José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, un lugar desde el cual pudo salvar a su familia y a una nación entera del hambre. En nuestra vida diaria, es posible que Dios también esté hablándonos a través de sueños. Puede que no siempre entendamos el significado completo, pero como José, debemos estar atentos y dispuestos a confiar en que lo que Dios nos revela en los sueños eventualmente se cumplirá, si seguimos su dirección con fe y paciencia. Así que en este momento te invito a reflexionar. ¿Has tenido algún sueño reciente que sientas que podría tener un propósito divino? ¿Hay algo en tu vida que Dios podría estar preparando a través de esos sueños? Aunque en el momento no lo comprendas, debes creer que Dios está obrando, incluso cuando todo parece oscuro o confuso. Tal vez, al igual que José, tu sueño es solo el comienzo de un camino que te llevará a un lugar de gran influencia y bendición, no solo para ti, sino también para aquellos a tu alrededor. Ahora, antes de continuar con el siguiente tópico, quiero que tomes un momento para comentar en los comentarios si alguna vez has sentido que un sueño tenía un propósito divino en tu vida. Esa reflexión puede ser el primer paso hacia un entendimiento más profundo de cómo Dios se comunica contigo. Imagina que, en medio de una huida, solo, sin un rumbo claro y sin saber qué depara el futuro, Dios se presenta a ti de la forma más inesperada. Esto le ocurrió a Jacob, el nieto de Abraham, mientras viajaba de Beerseba a Harán, huyendo de su hermano Esaú, quien planeaba matarlo. En un lugar desolado, lejos de la comodidad de su hogar y de la protección de su familia, Jacob tuvo un sueño que transformaría su vida para siempre. En Génesis 28, encontramos a Jacob descansando sobre una piedra.
usando la roca como almohada en su travesía. En ese sueño vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y sobre ella ángeles de Dios subían y bajaban. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, Abraham, y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la cual estás acostado. Será tuya, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Se extenderán al oeste, al este, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti y tu descendencia. Este sueño fue una manifestación divina, un recordatorio de la promesa que Dios había hecho a Abraham y a Isaac, pero también un nuevo comienzo para Jacob. A través de este sueño, Dios le mostró una conexión directa entre el cielo y la tierra, un puente entre lo divino y lo humano. Jacob, que en ese momento era un hombre temeroso y en fuga, recibió una promesa que cambiaría no solo su destino, sino el destino de toda la nación de Israel. ¿Qué podemos aprender de este sueño? En primer lugar, la escalera en el sueño de Jacob simboliza la comunicación continua entre Dios y la humanidad. Esa escalera es una representación de cómo Dios siempre está cerca, dispuesto a intervenir y guiar a aquellos que lo buscan. Jacob no tenía idea de lo que iba a ocurrir en su vida, pero Dios ya había preparado el camino para él. Este sueño nos enseña que aunque estemos en momentos de incertidumbre o en medio de nuestras pruebas, Dios nunca está lejos. Él ha establecido un canal de comunicación, no solo a través de los profetas, las escrituras o los pastores, sino también directamente a través de sueños. La escalera de Jacob es la puerta abierta de Dios a nuestras vidas, un acceso directo al cielo. En este contexto, los sueños pueden ser un medio por el cual Dios nos habla, nos da dirección y nos asegura que está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Jacob, al despertar de su sueño, se sintió abrumado por la presencia de Dios y, lleno de temor y asombro, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Este despertar de Jacob es un recordatorio de que a menudo Dios se revela en momentos en los que no lo esperamos. En medio de nuestras luchas, de nuestros momentos de soledad o incluso de nuestras caídas, Dios puede hablarnos y mostrarnos que Él siempre está allí, cumpliendo sus promesas, guiándonos y protegiéndonos. De la misma manera, si alguna vez te has sentido perdido, solo o desorientado, recuerda que tus sueños pueden ser la manera en que Dios te habla. Como Jacob, es posible que no siempre reconozcamos la presencia divina en el momento en que ocurre, pero si aprendemos a escuchar y a interpretar lo que Dios nos revela, podemos encontrar paz y esperanza, sabiendo que Él está dirigiendo nuestra vida. La promesa que Dios le dio a Jacob fue clara. Su descendencia sería una bendición para todas las familias de la tierra. De la misma manera, cuando Dios se revela a nosotros en nuestros sueños, no solo es para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a aquellos que nos rodean. Los sueños que Dios nos da pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Jacob, aunque inicialmente era un hombre de carácter débil y lleno de inseguridades, llegó a convertirse en el patriarca de una gran nación a través de la fidelidad de Dios y de su promesa. Hoy quiero que pienses, ¿hay algo en tu vida que Dios está tratando de mostrarte a través de tus sueños? Tal vez un camino de bendición que aún no ves, o tal vez una promesa que todavía no entiendes completamente. Sin embargo, como Jacob, la clave está en reconocer que Dios está contigo, incluso cuando parece que todo está en contra tuya. Ahora, te invito a reflexionar.
¿Has tenido algún sueño en el que sientas que Dios te ha mostrado algo importante para tu vida? ¿Cómo has interpretado esos sueños? Tómate un momento para escribir tus pensamientos en los comentarios, ya que compartirlos puede ser el primer paso para empezar a entender cómo Dios se comunica contigo. Imagina que, como líder de una nación, te enfrentas a decisiones tan trascendentales que el peso de cada elección puede cambiar el destino de todo un pueblo. ¿Qué harías? ¿Cómo tomarías la mejor decisión sin equivocarte? Este fue el dilema de Salomón, el hijo de David, cuando asumió el trono de Israel. A pesar de ser joven e inexperto, Dios le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera, y lo que Salomón pidió fue sabiduría. En 1 Reyes 3 encontramos que durante su reinado, Salomón tuvo un sueño en el cual Dios se le apareció y le ofreció un deseo. En lugar de pedir riquezas, fama o poder, Salomón, con un corazón humilde, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios, al ver la pureza de su petición, no solo le concedió la sabiduría, sino que también le dio riquezas y honra, convirtiéndolo en el hombre más sabio y próspero de su tiempo. Este sueño de Salomón es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios usa los sueños para responder a nuestras peticiones más profundas, especialmente cuando nuestra motivación es justa y alineada con su voluntad. Dios no solo habla a través de los sueños para darnos dirección en momentos de incertidumbre, sino que también los utiliza para guiarnos en la toma de decisiones cruciales. El sueño de Salomón nos muestra que, aunque la vida nos presente situaciones complejas, Dios está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria para enfrentarlas. Salomón, al estar dispuesto a reconocer su propia limitación y pedir sabiduría, nos enseña una lección vital. En medio de nuestras luchas y desafíos, no debemos confiar únicamente en nuestra propia inteligencia o habilidades, sino buscar la dirección divina. Dios le otorgó sabiduría a Salomón, pero también le dio un corazón dispuesto a escuchar y actuar con justicia. La sabiduría que Dios ofrece no es solo conocimiento, sino también discernimiento para hacer lo correcto en cada situación. A través de su sueño, Salomón experimentó la misericordia y generosidad de Dios, quien no solo le concedió su petición, sino que lo hizo de manera abundante. La sabiduría de Salomón lo hizo famoso en todo el mundo antiguo, y su juicio, justo y sabio, le permitió gobernar con sabiduría durante muchos años, transformando a Israel en una nación próspera y justa. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra vida? Muchas veces nos encontramos ante decisiones difíciles en las que no sabemos qué camino tomar. Tal vez te sientes perdido o confundido y no sabes cómo proceder. En esos momentos, Dios puede hablarnos a través de sueños, guiándonos hacia la respuesta que necesitamos. La clave está en reconocer que cuando pedimos con un corazón humilde y sincero, Dios está dispuesto a darnos sabiduría divina. Al igual que Salomón, a veces podemos sentirnos abrumados por la responsabilidad o la incertidumbre de nuestras circunstancias. Pero al igual que él, podemos buscar a Dios en oración y pedir su sabiduría, confiando en que Él nos dará todo lo que necesitamos para seguir adelante. Dios es fiel para darnos la sabiduría que proviene de lo alto, una sabiduría que trasciende el entendimiento humano y nos guía por el camino correcto. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Estás enfrentando decisiones importantes? ¿A qué necesitas tomar? ¿Has considerado pedirle a Dios sabiduría y dirección en esos momentos? Recuerda que, como le pasó a Salomón, si pides sabiamente, Dios te dará más de lo que imaginas. Te invito a dejar en los comentarios si alguna vez has sentido que Dios te ha guiado a través de un sueño, dándote claridad y sabiduría.
para tomar decisiones. Tu testimonio podría ser la luz que otros necesitan en este momento. ¿Alguna vez has tenido una visión de algo tan grande que te dejaste llevar por el miedo y la incertidumbre sin saber qué significaba? ¿Alguna vez te has preguntado si hay un propósito divino detrás de los eventos que parecen incontrolables y fuera de lugar en el mundo? El rey Nabucodonosor de Babilonia vivió una experiencia transformadora a través de un sueño que no solo le reveló el futuro de su propio reino, sino el destino de las naciones a lo largo de la historia. En el libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño tan desconcertante y aterrador que despertó en medio de la noche con una sensación de inquietud. En el sueño vio una gran estatua compuesta de diferentes materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla de hierro y barro. Luego, una piedra cortada de la montaña sin intervención humana golpeó la estatua, desintegrándola completamente. Este sueño dejó al rey profundamente perturbado, y como nadie en su reino podía interpretar el sueño, se dispuso a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, Daniel, un joven judío cautivo, fue llevado ante el rey y bajo la inspiración divina le reveló el significado de su sueño. Daniel explicó que la estatua representaba los imperios sucesivos que dominarían la historia humana. El imperio babilónico, la cabeza de oro, seguido por el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata; el imperio griego, el vientre y los muslos de bronce; el imperio romano, las piernas de hierro; y finalmente un reino dividido representado por los pies de hierro y barro. La piedra que destruyó la estatua representaba el reino eterno de Dios, que destruiría todos los imperios humanos y establecería un reino que nunca sería destruido. Este sueño fue una revelación profética que, aunque originalmente fue dada al rey Nabucodonosor, tiene implicaciones mucho más profundas para la humanidad en su conjunto. Dios usó el sueño de Nabucodonosor para mostrarle no solo el futuro de su propio imperio, sino también la soberanía de Dios sobre toda la historia de la humanidad. ¿Qué nos enseña este sueño? En primer lugar, el sueño de Nabucodonosor revela que Dios tiene un control absoluto sobre los acontecimientos mundiales, y su voluntad se cumple a través de los imperios y reinos de la tierra. A pesar de las apariencias de caos y confusión que a veces vemos en la historia, Dios tiene un propósito divino que se está cumpliendo en cada etapa de la humanidad, aunque no siempre podamos entenderlo completamente en el momento. Este sueño también nos recuerda que la historia no está siendo guiada por la voluntad humana, sino por el propósito soberano de Dios. En tiempos de incertidumbre y crisis, cuando los eventos globales nos parecen fuera de control, podemos confiar en que Dios está obrando para traer su reino a la tierra, un reino que no será jamás destruido. En la vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen ser más grandes que nosotros, y podemos sentir que nuestras circunstancias son como esa estatua gigantesca e imponente. Pero el sueño de Nabucodonosor nos recuerda que, aunque los imperios y las fuerzas humanas sean poderosas, Dios tiene la última palabra, y su reino es el que prevalecerá. La piedra que destruyó la estatua es una representación del reino eterno de Dios, que está destinado a prevalecer sobre todas las cosas, trayendo paz y justicia a la tierra. Cuando enfrentamos situaciones que parecen fuera de nuestro control, debemos recordar que Dios está trabajando en los asuntos del mundo y a través de nuestra fe nos hace partícipes de su propósito eterno. Al igual que Daniel, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer las revelaciones divinas
confiando en que Dios tiene el control absoluto, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de lugar. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te hizo sentir como si estuvieras viendo algo más grande que tu propia vida? Un sueño que te dio una sensación de paz, como si algo más poderoso estuviera en control, aunque las circunstancias parecieran caóticas. Si alguna vez has tenido una experiencia así, tal vez Dios te estaba mostrando, como hizo con Nabucodonosor, que Él tiene un propósito más grande, no solo para ti, sino para el mundo entero. Te invito a compartir en los comentarios si alguna vez has tenido un sueño que te hizo sentir que había algo más grande en juego, algo que solo podía ser obra de Dios. Estos testimonios pueden ser de gran aliento para otros que están buscando entender lo que Dios está revelando a través de sus sueños. ¿Qué harías si de repente tu vida cambiara por completo de la noche a la mañana? Si todo lo que has conocido y amado se desmoronara ante tus ojos, ¿mantendrías la fe o te rendirías? Esta fue la experiencia de José, el hijo de Jacob, que pasó de ser un joven soñador con grandes promesas a ser esclavo en una tierra lejana, todo debido a la envidia y traición de sus propios hermanos. En el libro de Génesis, capítulos 37-41, encontramos a José soñando un sueño que al compartirlo provocó la ira de sus hermanos. José les contó que había visto en un sueño que sus 11 hermanos se inclinaban ante él. El sueño se completaba con la imagen de estrellas, sol y luna, que se inclinaban ante él, simbolizando a su familia. Al escuchar este sueño, sus hermanos se llenaron de celos y odio, sintiendo que José se consideraba superior a ellos. En su furia, decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes ismaelitas, y José terminó en Egipto. A pesar de ser traicionado y vendido por sus propios hermanos, Dios nunca abandonó a José. A través de sus sueños, Dios le estaba revelando un destino glorioso que, aunque parecía lejano y casi imposible, eventualmente se cumpliría. En Egipto, a pesar de las pruebas y dificultades, José fue promovido en la casa de Potifar, luego encarcelado injustamente, y finalmente, tras interpretar los sueños del faraón, fue elevado al segundo puesto más alto en Egipto, encargado de gestionar los graneros durante una severa hambruna. ¿Qué nos enseña el sueño de José? El sueño de José no solo fue una promesa de grandeza, sino que fue una confirmación de que Dios tenía un propósito divino para él, incluso en medio de la adversidad. Dios no siempre nos revela el proceso, solo la promesa. José no sabía que su camino estaría lleno de traiciones, sufrimiento y falsas acusaciones. Sin embargo, a través de cada etapa de su vida, Dios estaba guiando sus pasos hacia el cumplimiento de su promesa. El sueño de José, que inicialmente parecía una revelación de orgullo y arrogancia ante sus hermanos, fue un anticipo del propósito más grande de Dios para su vida: salvar a muchas personas, incluyendo a su propia familia, de la hambruna. A pesar de las circunstancias terribles, Dios estaba orquestando cada evento en la vida de José para que su destino se cumpliera. Y al final, cuando se encontró frente a sus hermanos, que venían a Egipto en busca de comida, pudo decir con humildad y perdón: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Este pasaje nos habla de cómo Dios puede usar las situaciones más dolorosas para cumplir su propósito. Tal vez te encuentras en un momento en que todo parece oscuro y fuera de control, pero lo que vemos como un fracaso o una traición puede ser la herramienta que Dios usa para llevarnos a la promesa que tiene para nosotros. Al igual que José, es posible que no entendamos el plan de Dios mientras lo estamos viviendo, pero si mantenemos la fe y la esperanza, podemos confiar en que Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas,
algo mucho más grande que nosotros mismos. El sueño de José también nos enseña que Dios no está limitado por las acciones humanas. A pesar de la envidia de sus hermanos y las injusticias que sufrió, José no se quedó atrapado en el resentimiento. En su lugar, decidió perdonar y reconocer que Dios había tenido el control de toda su vida. La clave para avanzar en nuestro caminar con Dios es, a pesar de las traiciones y los desafíos, confiar en su soberanía y en que Él tiene el poder de redimir cualquier situación. Es posible que, al igual que José, tú también estés atravesando una etapa difícil. Tal vez no entiendes por qué las cosas están sucediendo como están, pero quiero animarte a que en medio de la tormenta sigas creyendo que Dios tiene un propósito más grande y que está trabajando a tu favor. Así como José fue exaltado después de su sufrimiento, tu prueba podría estar preparando el escenario para la manifestación de una promesa divina en tu vida. Ahora te invito a reflexionar. ¿Has experimentado alguna vez una situación que parecía una traición o un fracaso, pero más tarde entendiste que Dios la usó para tu bien? ¿Cómo esa experiencia te ayudó a crecer y confiar más en el plan de Dios? Te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios, ya que pueden ser de aliento para otros que están enfrentando pruebas similares. ¿Alguna vez te has encontrado luchando con pensamientos limitantes, creencias que te dicen que no puedes lograr algo porque no es para ti o eso está más allá de tus capacidades? A veces, la barrera más grande que enfrentamos no está en las circunstancias, sino en nuestra mente y en las ideas preconcebidas que tenemos acerca de lo que es posible o no. El apóstol Pedro, un hombre apasionado, pero a menudo impulsivo, tuvo un sueño que cambiaría para siempre su comprensión de lo que Dios podía hacer, y este sueño le abriría las puertas a algo que nunca imaginó. En Hechos 10, Pedro se encuentra en la ciudad de Jope, orando en el techo de la casa de Simón el curtidor. Mientras oraba, Pedro tiene una visión extraordinaria. Un lienzo descendió del cielo, lleno de todo tipo de animales impuros, según la ley judía, y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, horrorizado, respondió que nunca comería algo impuro, a lo que la voz le contestó: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común». Esta visión se repitió 3 veces, y después Pedro se quedó confundido sin entender su significado. Justo en ese momento llegaron mensajeros de un gentil llamado Cornelio, quien había recibido instrucciones de un ángel para enviar a buscar a Pedro. El Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar, porque Dios lo había enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. Pedro fue a la casa de Cornelio y, al ver que el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles, entendió finalmente que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. ¿Qué le enseñó este sueño a Pedro? Este sueño fue un punto de quiebre en la vida de Pedro, ya que le mostró que Dios no se limita a nuestras expectativas y barreras humanas. La ley judía prohibía que los judíos se asociaran con gentiles o comieran alimentos impuros, pero a través de esta visión Dios le reveló que no debía juzgar a nadie basándose en su origen o cultura. El mensaje era claro: la gracia de Dios es para todos, sin importar su raza, nacionalidad o estatus social. Este sueño fue una lección radical para Pedro, y de hecho fue una lección que cambiaría el curso de la historia de la Iglesia. Dios estaba derribando las barreras que Pedro y muchos otros judíos habían levantado en su mente acerca de quién era digno de recibir el Evangelio. Pedro, quien inicialmente pensaba que la salvación era solo para los judíos, ahora se dio cuenta de que el Evangelio era para todos y que los gentiles, a quienes muchos consideraban no dignos,
también podían recibir el Espíritu Santo. Este episodio nos enseña que a veces Dios nos habla a través de nuestros sueños para desafiarnos a ver el mundo desde su perspectiva y romper nuestras propias limitaciones mentales. Al igual que Pedro, tal vez tú hayas estado limitando lo que Dios puede hacer en tu vida debido a tus propias ideas preconcebidas o prejuicios. Quizás te has dicho a ti mismo que eso no es para ti, o que Dios no puede usar a alguien como tú. Pero el sueño de Pedro nos muestra que Dios tiene el poder de romper esas barreras y mostrarnos nuevas posibilidades. A menudo, nuestras creencias limitantes nos impiden recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez pensamos que no merecemos su favor, o creemos que nuestras circunstancias nos hacen inelegibles para su llamado. Pero Dios quiere desafiarnos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, a comprender que su gracia no tiene fronteras y que a través del Espíritu Santo somos capaces de hacer cosas que antes parecían imposibles. ¿Qué barreras mentales necesitas superar para recibir todo lo que Dios tiene para ti? Tal vez te estás sintiendo limitado en tu vida espiritual, profesional o emocional por pensamientos negativos o creencias que no provienen de Dios. Al igual que Pedro, Dios te está llamando a abrir tu mente y tu corazón a su propósito divino, que es mucho más grande y más inclusivo de lo que podrías haber imaginado. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has puesto barreras que te impiden recibir lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Qué pensamientos o prejuicios debes entregar a Dios para que Él los transforme? Si te sientes libre de compartirlo, deja un comentario explicando las áreas en las que Dios está desafiándote a superar tus propias limitaciones. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a decisiones tan grandes y complejas que no sabes por dónde empezar? En momentos de incertidumbre, podemos llegar a desear tener la sabiduría perfecta para tomar las decisiones correctas. Pero, ¿cómo podemos encontrar esa sabiduría que no solo sea humana, sino divina? Salomón, el rey más sabio que ha existido, recibió de Dios una respuesta directa a esta pregunta a través de un sueño que transformó su vida y la historia de Israel. En 1 Reyes 3, encontramos a Salomón en un momento crítico de su reinado. Apenas había asumido el trono de Israel tras la muerte de su padre, el rey David, y se encontraba gobernando un pueblo con muchas expectativas. Una noche, mientras Salomón dormía, Dios se le apareció en un sueño y le hizo una pregunta que cambiaría su destino. Pide lo que quieras que te dé. 1 Reyes 3:5. Este ofrecimiento de Dios era una oportunidad única. Salomón podría haber pedido riquezas, poder o la muerte de sus enemigos, como muchos reyes habrían hecho en su lugar. Pero en lugar de pedir por sí mismo, Salomón respondió con humildad y sabiduría. Pidió un corazón sabio para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. Salomón entendió que su responsabilidad como rey era tan grande que necesitaba algo más que poder y riqueza. Necesitaba la sabiduría divina para guiar al pueblo de Dios correctamente. ¿Qué le enseñó este sueño a Salomón? La respuesta de Dios fue asombrosa. En lugar de darle solo lo que Salomón había pedido, Dios le concedió sabiduría incomparable, más que a cualquiera antes de él o después de él, y además le otorgó riquezas y honor, lo que lo convirtió en el rey más grande de su tiempo. La sabiduría de Salomón fue el fundamento sobre el cual su reinado prosperó, y es un legado que ha perdurado hasta nuestros días. Este sueño nos enseña varias lecciones profundas. En primer lugar, Dios valora más la sabiduría que el poder o las riquezas.
Cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestra vida, muchas veces podemos ser tentados a pensar solo en los resultados inmediatos. ¿Cómo me beneficiará esta decisión? ¿Qué gano yo con esto? Pero la sabiduría divina nos invita a ir más allá de lo superficial y a buscar el corazón de Dios, pidiendo discernimiento para actuar de acuerdo con su voluntad. Además, la sabiduría divina no se limita a la comprensión intelectual. Es mucho más que acumular conocimiento. Es una capacidad sobrenatural para discernir lo que es correcto y justo en cada situación. Salomón no solo pidió sabiduría para tomar buenas decisiones, sino también para guiar al pueblo de Dios con integridad y justicia, sabiendo que su rol de liderazgo no era solo para beneficio propio, sino para el bienestar del pueblo que gobernaba. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Como creyentes, estamos llamados a pedir sabiduría a Dios en cada área de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles. Santiago 1:5 nos recuerda que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así como Salomón, podemos pedirle a Dios un corazón sabio, no solo para tomar decisiones en nuestro propio interés, sino para vivir de acuerdo con su voluntad y guiar a otros en su camino. La sabiduría divina también se manifiesta en la humildad. Salomón, en su respuesta, mostró una humildad profunda al reconocer que necesitaba la ayuda de Dios para gobernar correctamente. A menudo, el orgullo nos impide pedir ayuda o reconocer nuestras limitaciones, pero cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos concede lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hoy te invito a reflexionar sobre tus propias decisiones. Tal vez estás enfrentando una encrucijada en tu vida o tienes una pregunta que no sabes cómo responder. Estás pidiendo la sabiduría de Dios para guiarte. Estás buscando su voluntad antes de tomar decisiones importantes. Como Salomón, la verdadera sabiduría proviene de un corazón dispuesto a ser guiado por Dios. Y esa sabiduría puede transformar tu vida, dándote claridad y dirección. ¿Has experimentado alguna vez una situación en la que buscaste la sabiduría de Dios y sentiste que Él te dirigió hacia la decisión correcta? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios, ya que tu testimonio puede ser una fuente de ánimo y aliento para otros que están buscando respuestas. ¿Alguna vez te has sentido perdido, solo y sin rumbo, buscando desesperadamente respuestas? Jacob, uno de los patriarcas de Israel, pasó por una etapa en su vida en la que todo parecía desmoronarse. Había engañado a su padre, robado la bendición de su hermano Esaú, y ahora huía por miedo a las represalias. En su huida, se encontraba completamente solo, lejos de su familia y sin saber qué hacer. Pero fue precisamente en ese momento de desesperación cuando Jacob tuvo un sueño que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. En Génesis 28, 10, 19, leemos que Jacob, mientras viajaba hacia Harán, se detuvo a descansar en un lugar llamado Betel. Allí usó una piedra como almohada y se quedó dormido. En su sueño, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y en la cima de la escalera estaba Dios, quien le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis 28, 13. Dios le prometió a Jacob que sus descendientes serían como el polvo de la tierra y que, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Además, le aseguró que él estaría con Jacob y lo guardaría en todo lo que hiciera hasta cumplir su promesa. ¿Qué le enseñó este sueño a Jacob? Jacob
que en ese momento estaba huyendo de su hermano y enfrentando la consecuencia de sus propias mentiras y engaños, recibió un mensaje directo de Dios. A pesar de sus errores y su situación difícil, Dios tenía un plan para su vida. Este sueño fue un recordatorio de que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad y su propósito eterno. El sueño de Jacob fue una revelación de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando parece que todo está en contra de ellos. Jacob estaba en un punto de quiebre en su vida, sin saber si alguna vez encontraría un hogar o un futuro seguro. Pero Dios le mostró que, aunque él estuviera solo en ese momento, Dios estaba con él y cumpliría su promesa. Este sueño también le reveló a Jacob que Dios tiene un plan para nosotros, incluso en los momentos en que parece que estamos perdidos o alejados de su voluntad. A través de este sueño, Jacob entendió que no importa lo lejos que se encuentre o las circunstancias que esté atravesando, Dios tiene un propósito en su vida y está dispuesto a caminar con él, aún en la oscuridad de la huida. ¿Cómo nos habla Dios a través de nuestros sueños en momentos de desesperación? Tal vez te encuentras en una etapa de tu vida donde sientes que todo ha ido mal, que has tomado decisiones equivocadas o que estás enfrentando consecuencias que parecen insuperables. Pero quiero decirte hoy que, al igual que Jacob, tú también puedes experimentar una revelación de Dios en medio de tu lucha. Dios no te ha abandonado. Él está más cerca de lo que crees. En los momentos más oscuros, Él tiene la capacidad de mostrarnos su plan y darnos la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Este sueño de Jacob también nos enseña que la promesa de Dios no depende de nuestra perfección. Jacob había mentido, había engañado a su hermano y había cometido grandes errores, pero aún así Dios le hizo una promesa. El amor de Dios no está condicionado por nuestra perfección, sino por su fidelidad y su gracia inquebrantable. Si en este momento sientes que tus errores te alejan de su propósito, recuerda que Dios usa incluso nuestros fracasos para cumplir su voluntad en nosotros. Además, este sueño nos habla de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Dios le prometió a Jacob que estaría con él donde quiera que fuera y lo guardaría hasta que cumpliera su promesa. Así como Dios estuvo con Jacob en su viaje, Él está contigo en cada paso que das, guiándote, protegiéndote y sosteniéndote. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás enfrentando un momento de huida o desesperación en tu vida? ¿Te has sentido perdido o alejado de la voluntad de Dios? Si es así, quiero animarte a que confíes en que Dios tiene un plan para ti, y aunque no veas el final del camino, Él está contigo en cada momento, guiando tus pasos. No importa cuán lejos te sientas, Dios te llevará de regreso a su propósito. ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que, a pesar de sentirte perdido, experimentaste la paz de saber que Dios estaba contigo? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque tu historia podría ser la esperanza que alguien más necesita para continuar su viaje de fe. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños y aspiraciones se desmoronan ante las pruebas y dificultades de la vida? ¿Te has preguntado si los sufrimientos que atraviesas tienen algún propósito o si todo lo que has planeado ya no tiene sentido? La historia de José, el hijo de Jacob, es un testimonio poderoso de cómo los sueños que Dios pone en nuestro corazón pueden ser más grandes que las circunstancias dolorosas que atravesamos. A través de su vida, Dios nos enseña que incluso en medio del dolor, Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. En Génesis 37, leemos sobre los sueños que José tuvo cuando era joven y cómo estos sueños causaron celos y
resentimiento en sus hermanos. José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él y luego soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37:9. Estos sueños fueron una revelación de su futuro en el que él sería una figura de autoridad y liderazgo. Sin embargo, en lugar de alentar a sus hermanos, estos sueños provocaron su enojo y finalmente vendieron a José como esclavo a los mercaderes que pasaban por allí. José pasó por muchos años de sufrimiento, siendo esclavo en Egipto y, más tarde, encarcelado injustamente. Pero, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en el propósito de Dios para su vida. Finalmente, después de años de pruebas, José se encontró en una posición de poder en Egipto cuando interpretó los sueños del faraón y se convirtió en el segundo en comando del imperio. El mismo faraón que había soñado sobre la futura hambruna le ofreció a José un puesto que le permitió salvar a muchas personas, incluyendo a su propia familia. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando comida, José los perdonó y les reveló que todo lo que había sucedido en su vida fue parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas. Génesis 45, 5-8. ¿Qué le enseñó este sueño a José? Los sueños de José, aunque inicialmente causaron envidias y lo llevaron a la adversidad, eran en realidad una manifestación del plan divino para su vida. Dios le dio esos sueños para mostrarle que él tenía un propósito más grande para él, un propósito que no podía entender en ese momento, pero que se manifestaría a través de todas sus pruebas y sufrimientos. Los sueños que Dios pone en nuestro corazón no siempre se cumplen de inmediato ni de la forma en que esperamos, pero Él tiene un plan perfecto y nos lleva a través de las dificultades para moldearnos y prepararnos para lo que Él ha prometido. A través de la vida de José, podemos aprender que el dolor y las dificultades no son señales de que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que muchas veces son parte del proceso necesario para que su propósito se cumpla. A veces, las puertas que se cierran, las traiciones que sufrimos o los momentos de soledad y sufrimiento son en realidad el terreno donde Dios nos está preparando para algo mucho más grande. El propósito de Dios para José no solo implicaba su elevación personal, sino que a través de su sufrimiento y su éxito, Dios pudo salvar a toda una nación y cumplir su promesa de bendecir a la descendencia de Abraham. Lo que parecía ser una serie de derrotas en la vida de José, en realidad fue la manera en que Dios estaba posicionándolo para cumplir su voluntad de una forma sorprendente. ¿Cómo nos habla Dios a través de nuestros sueños en medio del dolor? Tal vez te encuentras hoy en una situación similar a la de José. Tu vida no está yendo como esperabas. Las circunstancias parecen estar fuera de tu control y el dolor parece interminable. Pero Dios te está recordando hoy que Él tiene un plan perfecto para ti. Y aunque el proceso puede ser difícil, Él te está formando para algo mucho más grande. Los sueños que Él ha colocado en tu corazón no se han perdido, aunque no los veas cumplirse de inmediato. Al igual que José, en cada momento de sufrimiento, Dios está trabajando en tu carácter y en tu destino, y te prepara para cumplir su propósito en tu vida. Hoy quiero animarte a seguir confiando en Dios, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor. Recuerda que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito divino, y a pesar de las pruebas, Él está contigo. En tu dolor, Él te está moldeando, y en el tiempo perfecto verás cómo todo encaja en el gran plan que Él tiene para ti. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde, después del sufrimiento, pudiste ver cómo Dios usó esa experiencia para algo bueno? Si es así,
Te animo a que compartas tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser una luz de esperanza para alguien que está pasando por un momento difícil y no ve el propósito en medio de su dolor. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero felicitarte de todo corazón por haberte quedado hasta el final. No es común que las personas sigan hasta el final un mensaje tan profundo y transformador, especialmente cuando Dios se está moviendo en lo más profundo de nuestro ser. El hecho de que estés aquí leyendo estas palabras indica que estás buscando una conexión más profunda con Dios, que estás dispuesto a recibir su mensaje y dejar que su Espíritu Santo te hable. Y eso es algo digno de celebrarse. Muy pocas personas se atreven a seguir un mensaje como este hasta el final, porque la vida moderna está llena de distracciones, pero tú has mostrado un compromiso único con tu fe y con el propósito divino que Dios tiene para ti. Te felicito por este acto de compromiso y quiero animarte a no quedarte ahí, sino a seguir buscando más de Dios. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo con otros. Así como tú has sido bendecido con esta palabra, hay miles de personas allá afuera que también necesitan escucharla. Haz que este mensaje llegue a más personas. Al darle me gusta a este video, estás ayudando a que más almas puedan ser alcanzadas por el mensaje de esperanza, transformación y poder que Dios quiere impartirles. Además, quiero invitarte a que comentes paz en Cristo si llegaste hasta el final de este estudio. Este sencillo acto de fe nos une como una comunidad de creyentes. Al poner estas palabras en los comentarios, estás mostrando tu compromiso con el estudio de la palabra de Dios y tu deseo de que otros también sean bendecidos por este contenido. Es una manera de afirmar no solo que has aprendido, sino que has hecho el compromiso de seguir creciendo en tu fe. Es importante que te suscribas a este canal. Si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Es un paso de obediencia y compromiso. Suscribirse no es solo un clic, es un compromiso de seguir recibiendo la palabra de Dios a través de este canal. Imagínate que, en un mundo tan lleno de ruido, poder tener acceso constante a contenidos que nutren tu alma, a estudios bíblicos que te desafían a crecer y a caminar más cerca de Dios. Te invito a ser parte de este viaje. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares, porque mientras más personas participen, más será la luz que podemos extender al mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a algunos les cuesta comprometerse con su fe o por qué algunos no sienten esa chispa en su corazón? A veces esa chispa depende de nuestra disposición a actuar, a dar el siguiente paso en obediencia. Dios te ha hablado hoy a través de este video y ahora es tu oportunidad de responder. No dejes pasar la oportunidad de ser parte activa de este canal, de compartir esta bendición con otros y de crecer espiritualmente cada día. Quiero hacer una reflexión profunda antes de cerrar este video. Cada acción que tomamos tiene un impacto. El hecho de que estés comprometido con esta causa, de que te hayas quedado hasta el final, es un acto que va más allá de un simple video. Es una decisión que Dios ve y que está utilizando para transformar tu vida. Así como Dios ha usado este medio para tocar tu corazón, Él quiere usar tu vida para tocar a otros. Quizás no sepas cómo, pero todo lo que Dios te pide es que seas fiel en lo poco, y Él hará lo demás. El Señor está buscando corazones dispuestos, como el tuyo, para hacer grandes cosas en su reino. Te animo a que sigas viendo más estudios en este canal. Es un espacio donde siempre encontrarás un alimento espiritual fresco para tu alma, algo que te ayude a mantener encendida la llama de tu fe. Tu alma necesita ser alimentada con la palabra de Dios todos los días, y aquí estamos para ayudarte en ese caminar.
Cada video es una oportunidad para crecer, para ser más como Cristo y para seguir adelante en tu proceso de transformación. Por último, quiero que te tomes unos minutos después de terminar este video para simplemente estar en la presencia de Dios. No apresures el momento, deja que la paz del Señor inunde tu corazón. Deja que la música suave de este video te lleve a un lugar de meditación y reflexión. Agradece a Dios por lo que has aprendido hoy y por la oportunidad de crecer más en su palabra. Pide a Dios que lo que has recibido hoy lo pongas en práctica y que Él siga revelándote más de su voluntad. Te invito a no pausar este video hasta que termine, porque al hacerlo, dejas abierta una conexión espiritual entre tú y Dios. Pasentan estos últimos momentos, aprovecha para poner en oración cualquier carga que lleves, para agradecer por la paz que Él te da y para pedirle que te guíe en cada decisión que tomes. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que su Espíritu Santo te siga guiando en cada paso de tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el siguiente video.